Reiteramos por la importancia de la información, la expresidenta del Estado, Yanine Áñez, y dos de sus exministros tienen detención preventiva por 4 meses en la cárcel. Ella en su condición de mujer en la cárcel de Obrajes, las dos exautoridades en instituciones de varón y por su condición en la cárcel de San Pedro. El fiscal que lleva este caso y los abogados defensores de las exautoridades aseguran que apelarán esta decisión judicial, pero sin embargo, para ahondar en este tema nos vamos a ir hasta la ciudad de La Paz. En instantes estará con nosotros el periodista y abogado Andrés Gómez para analizar la situación legal y a los aspectos, por supuesto, que confieren esta situación de la expresidenta del Estado, Yanine Áñez. A las 3 exautoridades por 4 meses, mientras que la Fiscalía realiza precisamente una apelación a esta determinación, porque recordemos que la Fiscalía pidió 6 meses para las 3 exautoridades. Estamos con Andrés Gómez, analista esta mañana. Bienvenido, Andrés, buenos días y gracias por estar con nosotros. Ayer enviaron a Yanine Áñez y 2 de sus exministros a la cárcel por una investigación de hechos ocurridos antes del 12 de noviembre de 2019, es decir, cuando la senadora todavía tenía este cargo, antes de que ella se transforme en presidente. ¿Cómo explica esto legalmente? ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto saludarte. Mira, ahí hay una separación, ¿no? Una curiosa separación, arbitraria separación de la senadora Yanine Áñez, de la presidenta Yanine Áñez. Y ese procedimiento lo hacen justamente para evitar el juicio de responsabilidades, porque el juicio de responsabilidades necesita la autorización de la Asamblea Legislativa y además requiere, ¿no? O se debe procesar a una persona que merece un juicio de responsabilidades en un tribunal no controlable. En cambio, por los delitos que se los acusa, por los cuales acusan a la expresidenta Áñez, son delitos comunes y son tipificaciones en los cuales los supuestos hechos que cometió deberían encuadrar en la tipificación de esos delitos. Pero la realidad demuestra que Áñez no participó en la conspiración, no cometió actos terroristas, no cometió sedición, porque ni siquiera era parte de las movilizaciones, pero proceden de ese modo para evitar el juicio de responsabilidades, para acelerar el trámite, y aquí viene un componente no político, que es para evitar ser destituidos, por ejemplo, o cambiados los ministros de gobierno y el ministro de Justicia, porque ya en días pasados hubo una opinión de los sectores masistas más radicales criticándoles de no haber hecho nada por los casos o por los hechos sucedidos en el gobierno transitorio. Muy buenos días, Andrés Gómez. Angélica Mérida lo saluda. Tengo consultas también para usted. El 12 de noviembre de 2019, Yanine Áñez asumió la presidencia y desde ese momento hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando deja la presidencia, le corresponde caso de corte, un juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa o 2/3 de sus miembros. ¿Se le puede quitar a Áñez esa prerrogativa? No se la puede quitar porque es una presidenta constitucional, fue una presidenta constitucional, por tanto goza de ese privilegio, el caso de corte, y por ese hecho el gobierno o cualquier persona tendría que haber presentado una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado tiene que sustanciar el caso y si vale la pena y si hay pruebas o indicios, entonces tiene que presentar la acusación, en este caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia solicitará autorización o remitirá el caso a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa tendrá que, como tú dices, Angélica, con 2/3 de los miembros presentes, dar su aval o no al juicio de responsabilidades. Entonces, y sabemos que en este momento el movimiento al socialismo no tiene los 2/3 y precisamente para
acelerar los procesos contra la expresidenta Yanine Áñez es que obvia este paso y prefiere separar, ¿no? Y prefiere inventar hechos que no sucedieron, inventar hechos que la expresidenta no cometió, al menos no se conoció ninguna evidencia fáctica en ese sentido, Angélica. Según leí, por ejemplo, que la imputación del fiscal Harold Jarandilla señala que la expresidenta obligó a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, a renunciar. Pero sabemos, ahí está en los medios, ahí están las evidencias, ¿no?, que la señora Salvatierra renunció el 10 de noviembre y no el 11, como pretende hacer creer Harold Jarandilla, y además, ¿no?, ella renunció por voluntad propia y luego, en otras declaraciones, confesó que fue una renuncia negociada o una renuncia que ha sido conocida anticipadamente por los expresidentes Evo Morales y Álvaro García Linera. Andrés, durante la mayor parte de las protestas que acaban con la renuncia de Evo Morales, Áñez y sus colaboradores, hoy detenidos preventivamente, estuvieron en el Beni. Toda la imputación tiene que basarse en hechos cometidos en un tiempo y lugar. ¿Hay elementos para sostener la imputación de conspiración por golpe de Estado? ¿No? ¿Qué es lo que sucede, Natalia? Cuando, por ejemplo, hay una tipificación de un delito, tanto los fiscales como los jueces, los fiscales en un primer momento, en la fase de investigación, tienen que verificar que el hecho no encuadre en el delito tipificado, y luego se tiene que hacer una interpretación si es que evidentemente hubo una violación de derechos, ¿no?, a partir de los hechos fácticos. Pero en este caso la expresidenta no participó, al menos no hay una evidencia, no ha mostrado una evidencia de que haya participado en una conspiración, ¿no?, en que haya participado en reuniones secretas con las Fuerzas Armadas o fuerzas irregulares que pretendían derrocar a un gobierno democrático. Tampoco hubo, en este caso, ¿no?, actos de terrorismo, es decir, que haya puesto bombas o que haya evitado la circulación de algún bien que beneficia a la sociedad, ¿no? Cosas de ese tipo no hemos visto, salvo que tengan alguna prueba, pero no han mostrado hasta ahora ninguna de esas pruebas. Por eso este es un juicio político y en este momento la expresidenta es una presa política, ¿no?, porque no tiene ese sustento jurídico que tú acabas de señalar. No hay evidencias fácticas, no hay ni siquiera indicios, porque tenemos entendido, al menos por las informaciones que hasta ahora tenemos, salvo que muestren otras, la expresidenta no participó ni siquiera en las protestas. La juez consideró riesgo de fuga en el caso de Yanine Áñez para enviarla al penal de Obrajes porque supuestamente se habría ocultado en Trinidad para evitar ser aprehendida. ¿Ve usted causales suficientes para enviarla con detención preventiva por esto? No, Angélica, no. Bueno, esa es utilizan mucho esto los fiscales y ceden los jueces, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no hay independencia de poderes. La fiscalía está bajo control del gobierno y de los gobiernos de turno. Si recordamos en el anterior gobierno, por ejemplo, estos mismos fiscales, la misma fiscalía, ¿no?, hacían las acusaciones en los mismos términos por delitos o por tipificaciones tan ambiguas y tan amplias donde entra todo prácticamente, ¿no? Y ahora esos mismos fiscales liberaron de culpa a los que habían acusado. Y ahora estos mismos fiscales están imputando y seguramente acusarán, ¿no?, lo que significa que no hay independencia de poderes. Y de los jueces, ¿qué podemos esperar? La jueza Santa Cruz tendría que haber razonado de otro modo. Por ejemplo, ¿no?, la expresidenta es juzgada por actos, ¿no?, por actos que supuestamente cometió antes del ejercicio de la presidencia. Pero se benefició la expresidenta, ¿no?, de esos actos y llegó a ser presidenta. Pero no la juzgan,
en su condición de presidenta, en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque justamente quieren evitar ese procedimiento y quieren mostrar la cabeza de Áñez y sus ministros a los sectores más duros del movimiento al socialismo que han estado exigiendo justamente este procedimiento. Y esta es una actitud antidemocrática, una violación al Estado de Derecho y una violación a los derechos de las personas. No importa de qué tendencia sea, un Estado de Derecho garantiza los derechos básicos de una persona, los derechos fundamentales, sin importar su ideología. Andrés, usted también es analista político, además de abogado. ¿En qué beneficia y en qué perjudica estos hechos al gobierno de Luis Arce? Mira, primero va a empezar a golpear su credibilidad, porque hemos escuchado, particularmente del vicepresidente, y son parte del mismo gobierno, un compromiso de reconciliación entre los bolivianos. Esa es una primera situación. Los bolivianos, la mayoría, Natalia, la mayoría, si tú preguntas en la calle qué es lo que quieren de un gobierno, que les dejen trabajar en paz, que no haya más venganzas de uno del otro lado, porque la gente se cansa de esas disputas encarnizadas por el poder. Y segundo, puede que haya dos efectos políticos, ¿no? En las elecciones, en las segundas vueltas que se producirán el 11 de abril para 4 gobernaciones. Puede que aquellas personas, por ejemplo, que no habían pensado votar por un candidato de la oposición y estaban reflexionando su voto por el candidato más bien del oficialismo, es probable que cambien. ¿Por qué? Porque el abuso de poder no cae bien. Entonces eso puede razonar el elector diciendo, bueno, le vamos a dar más poder a un gobierno que abusa el poder, atropella, que viola los derechos de las personas, ¿no? A un gobierno que además no considera que ha habido un procedimiento legal y constitucional para reemplazar al gobernante que renunció. Pues eso puede inducir en favor contra el movimiento al socialismo en las segundas vueltas. Pero pienso que hay un razonamiento diferente en el movimiento al socialismo. Están considerando que presentar estas cabezas, ¿no? Que decir, aquí están los sectores radicales, ustedes pedían justicia y aquí están las cabezas de estas personas, ahora están en la cárcel. Entonces están creyendo que hay sectores duros, el voto duro del MAS, probablemente diga, bueno, ahí están están haciendo justicia por Sencata y Sacaba, pero no es por Sencata y Sacaba el encarcelamiento arbitrario de la expresidenta y sus ministros. No es por los dos casos, sino es por otros hechos que no han sucedido y que en realidad no están haciendo justicia por esos casos. Deberían haber investigado los casos de Sencata y Sacaba y procesarlos. Esos hechos lamentables sí se han producido en la gestión de Áñez, durante la presidencia de Áñez. Hasta era mucho más procedente, mucho más legítimo hacer un proceso, un juicio de ese tipo por ambos hechos. Pero en este caso no es por ambos hechos. El movimiento al socialismo está creyendo que al encarcelar a la expresidenta, lo que va a lograr es justamente recuperar ese voto, ese caudal electoral de los sectores más duros. La causa es contra Luis Fernando Camacho y otros. Camacho es gobernador electo de Santa Cruz, que debe asumir su cargo el próximo 3 de mayo. ¿Qué puede pasar con la relación entre Luis Arce y Luis Fernando Camacho tras todo lo sucedido? Mira, Angélica, yo creo que el gobierno ha medido sus fuerzas, ¿no? Ha visto el lado más débil. Ha visto que la expresidenta Yanine Áñez perdió como candidata en el Beni, que creo que no logró ni el 16%. Ha visto el sector más vulnerable y más frágil para proceder en esta actitud antidemocrática, ¿no? Cosa que no creo que se animen a hacer contra el gobernador electo de Santa Cruz, porque
además hay una legitimidad detrás de Camacho, hay un electorado detrás de Camacho y es un electorado mayoritario, es más del 50% de Santa Cruz, y considero que Santa Cruz, los actores políticos de Santa Cruz no van a caer al menos en el mismo error que cometieron anteriormente durante el caso del Hotel Las Américas. Creo que el gobierno ha calculado sus fuerzas, ha esperado los resultados de las elecciones para no arremeter contra los sectores más débiles y más vulnerables políticamente. Andrés, los comités cívicos protestarán hoy y se reunirán mañana a escala nacional. ¿Qué podría ocurrir en estas reuniones? Mira, yo creo que hay una indignación, Natalia, de diferentes sectores, de gente que cree en el Estado democrático, en el Estado de Derecho, de las personas que creen que en democracia no puedes considerar a tu adversario como un enemigo a matar, a hacer desaparecer, sino tienes que comprender la democracia como un espacio de competencia, de ideas por el acceso al poder. Hay indignación en varios sectores sociales. Honestamente no sé si va a materializarse eso en las protestas callejeras, porque en este momento las personas, además de este tema político, digamos, una mayoría tiene otras preocupaciones, y entre esas preocupaciones está, de hecho, la situación económica, la mala situación económica que ya empieza a afectar a los bolivianos, los problemas de salud persisten, ¿no? Entonces, no sé si será el primer tema en la agenda pública o en la agenda de una familia. Eso me hace dudar que pueda estallar un movimiento como sucedió en noviembre, octubre de 2019. Sin embargo, Natalia, estos hechos se van acumulando, ¿no? Se van acumulando, sumando, y cuando se va sumando la indignación hay un momento en que explota, y eso pues empieza a afectar obviamente a los gobiernos que abusan de su poder. Gracias, Andrés. Buenos días para ti. Queremos recordarle que en instantes estará con nosotros el viceministro de Justicia para también conocer cuál es la versión del gobierno respecto a estas 3 aprehensiones, así que siga con nosotros.